Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Ahí tenemos en pantalla eh, la unidad 3 de los temas más importantes, por supuesto. El primer tema es la unidad 1, es una introducción, por eso es que casi no lo tomamos en cuenta, pero como ustedes verán, el tema que nos va a ocupar el día de hoy son los elevadores de cangilones, que también se llaman transportadores de cangilones porque corresponde o se agrupa en, en este grupo de materias que le estamos llamando transportadores. Entonces, se llaman elevadores porque, en definitiva, gran parte de este tipo de máquinas se utilizan para transportar verticalmente, ¿no? De ahí que algunos autores se llaman elevadores, pero en general es un transportador, ¿no? Los elevadores de cangirones pueden transportar verticalmente, inclinadamente. Inclusive, en algunas ocasiones, los cangilones también pueden ser horizontales. ¿Por qué no? Un sistema de transportador de cangilones utilizan, por ejemplo, las máquinas de explotación de minerales en los ríos, ¿no? En las minas, por ejemplo, de Guanay, de la zona de los yungas de La Paz. Ahí están trabajando en alguna de esos ríos estas máquinas que son máquinas gigantescas que se ocupan de extraer material granular de los ríos y que es un es un cangilón, no es un elevador, es un cangilón que trabaja horizontalmente. Bueno, en líneas generales de eso se trata, ¿no? Si hacemos un análisis de la máquina, los elevadores de cangilones, como ustedes verán aquí en la pantalla, en la primera figura, utilizan como elementos para transportar material unas bandejas que se denominan cangilones en inglés, ¿no? De ahí viene su denominación. Entonces, pero son bandejas que tienen diferentes formas geométricas y, por supuesto, tienen también diferentes capacidades y también para diferentes usos y aplicaciones. Hoy en día, estas bandejas o cangilones que estamos viendo en pantalla, eh, gran parte de estas bandejas, si se trata del transporte de materiales secos, como granos y otro tipo de materiales que no sean muy abrasivos, son de plástico, que antes, que les puedo decir, antes de unos 20, 30 años atrás, todo eran en material metálico. Hoy en día, pues se difundió mucho el uso de los plásticos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay los cangilones que están trabajando en todas las regiones de Bolivia, principalmente en los lugares donde se trabajan con granos, ¿no? Con granos. Es decir, cuando hablamos de granos, granos de origen vegetal, que se utilizan para la alimentación tanto de humanos como de animales, ¿no? Por ejemplo, el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, la soya, ¿no? Son productos de origen vegetal, pero también se pueden transportar materiales procesados, ¿no? Como harinas de todas las variedades, ¿no? Por ejemplo, el cemento, ¿acaso no es una harina? Es un polvo fino. Si bien no se llama harina, pero cemento es un material triturado finamente. Tiene partículas muy pequeñitas. Entonces, en líneas generales, el elevador de Cangelón se utiliza para todos. Incluso se puede transportar materiales densos, ¿no? Cuando máquinas como bombas no pueden bombear fluidos,
las bombas centrífugas, por ejemplo. En lugar de las bombas centrífugas se puede utilizar elevadores de cangilones para transportar materiales densos, que es de alguna forma complicado transportar por medio de bombas hidráulicas. Entonces, los elevadores de cangilones pues, se usan para todos los procesos industriales, ¿no? Aquí en Bolivia, fundamentalmente en la región del Oriente, se utiliza para procesar granos, ya les he comentado, ¿no? En la zona, eh, en la zona de Santa Cruz, en la zona ya cruceña, a partir de Apacaní, más o menos se puede ver en la carretera las instalaciones de estos elevadores de cangilones en los ingenios arroceros. Así le llaman ingenios, ¿no? A la planta donde procesan el arroz, ¿no? Ustedes saben bien que no existen pues empresas estatales para el procesado del arroz, ¿no? Es decir, no existe eso. En la zona de Santa Cruz todo el arroz se procesa, están procesadas por empresas particulares. ¿Y cómo procesan? Pues por supuesto que los productores de arroz, que son también agricultores unipersonales o también son empresas, las empresas grandes, pues privadas, tienen sus propios ingenios. Pero los productores de arroz pequeños no tienen. Entonces, a medida, en función de sus necesidades, ellos no venden el arroz en uno solo después de producir, sino que lo almacenan en sus casas con más la cáscara, por supuesto, el grano de arroz, en bolsas y de acuerdo a sus necesidades llevan a estos ingenios para venderlos. Por supuesto que los ingenios se encargan de vender el producto, no las personas particulares, o cuando tienen necesidad para su consumo personal, hacen procesar en los ingenios. Por supuesto que hoy en día existen toda clase de alternativas, ¿no? No crean que hay pequeñas plantas unipersonales también de procesado del arroz, ¿no? Entonces, procesar arroz, ¿qué significa? Sacar su cáscara. Y cuando se saca la cáscara, tiene todavía una cubierta. El grano de arroz tiene una cubierta finísima de un color medio café, ¿no? Café. Entonces, inclusive eso le sacan para que se vea bien el arroz bonito, blanquito. Entonces, a ese proceso, a todos esos procesos se realizan en los ingenios arroceros, ¿no? Abrillantar el arroz, sacar estas cosas y por supuesto que todo se vende, ¿no? Nada se desecha del arroz. Inclusive la cáscara se vende uh, para actividades de todo tipo, ¿no? Inclusive aquí en Cochabamba, la cáscara de arroz se usa para poner como cama para el criado de pollos, ¿no? Porque hay que poner una cama y generalmente ponen una cama mezclando arroz con otros productos más, ¿no? Con, con viruta, en fin, con acerrín también un poco, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? El elevador de cangilones es de uso muy extenso en todos los procesos. Y un poco ampliando este, esta parte introductoria, donde estoy hablando de los cangilones se usan mucho en la industria del cemento. ¿Qué industria del cemento del país no usan elevadores de cangilones? Todos. Porque, ¿qué les puedo decir? El elevador de cangilones sirve para transportar, por ejemplo, durante el proceso de la fabricación de cemento, pues ustedes saben bien que el cemento se produce de piedra caliza. Técnicamente o químicamente debemos decir que la piedra caliza es uh, carbonato de calcio, ¿no?
con impurezas, por cierto, ¿no? Entonces, aquí en el país no hay minerales de carbonato de calcio puros. Entonces, eso hay que procesarlo. Bueno, cada industria productora de cemento tiene sus técnicas. Y en función de eso, pues, aplican diferentes tipos de procesos, ¿no? En diferentes etapas de la producción de cemento, ¿no? Entonces, en la producción de cemento en Irpairpa, por ejemplo, que está aquí en la región cochabambina, que esa fábrica de cemento se llama Cobose, la Corporación Boliviana de Cemento, o la Cooperativa Boliviana de Cemento, no es corporación. Entonces, la Cooperativa Boliviana Cobose. Ahí, por ejemplo, pues se utiliza elevadores de cangilones en la etapa de, del procesado de carbonato de calcio crudo, ¿no? Crudo. O sea, una vez que llega el carbonato a la planta, hay una etapa de mezclado, en fin, hay una serie de cosas de triturado. Una vez que se tritura el carbonato hasta ciertas granulometría, entonces, por supuesto, tiene que tener un tamaño adecuado de los granos. Eso está definido por los procesos productivos del cemento. Una vez que se tritura, ese polvo se sube a la parte más alta de de la planta para que por medio de transportados de canales descienda eh, el material y en contracorriente entra los gases que salen de los hornos de la producción de clínker. Entonces, se hace un precalentado de la materia prima para que entre en los hornos para clinkerización del cemento. Entonces, tampoco el proceso del cemento es tan complicado, ¿no? Se tritura el carbonato de calcio crudo, se calienta este producto, se introduce en los hornos para clinkerizar, ese proceso eh, de paso del carbonato de calcio por los hornos. Es un proceso de clinkerización, no es un proceso químico. Y de la clinkerización se forman unos, una materia que tiene tamaño de unos 3 a 5 centímetros de tamaño. En la mayoría de los casos son esféricos. Entonces, a esto se llama clinker. Y este clinker, pues, se muele y es el cemento, ¿no? Es un proceso sencillo, solamente que eh, se necesita, pues, etapas, ¿no? Este clinker, por ejemplo, se deposita se puede depositar al aire libre, no se daña. Entonces, eso, naturalmente, que no tiene que estar tampoco húmedo. Y este clinker, pues, se muele y es el cemento. Por supuesto, para la venta al público, pues este clinker molido se mezcla con otros subproductos, como sulfato de calcio, que es el yeso, y otros productos más, para obtener características apropiadas del cemento. Bueno, un poco, digamos, de tecnología del cemento también, que es bueno que conozcan. Un ingeniero tiene que saber también de procesos. Para diseñar las máquinas, uno tiene que saber qué proceso se va a realizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos instalar un elevador de cangilones en una fábrica de cemento, pues uno tiene que saber para qué es. Puede ser que para una planta pequeña de cemento, como lo que utilizan, por ejemplo, los procesos productivos en la India, no necesitan elevadores de cangilones los hindús para producir cemento en su casa. Hacen a mano, ¿no? Entonces, por supuesto que es
una tecnología no muy desarrollada en buena parte del mundo. Aquí, por ejemplo, el cemento se produce en fábricas. En la India se produce artesanalmente también. Se produce en fábricas y también se produce artesanalmente, como el yeso aquí en Bolivia. Pero aquí no sabemos producir cemento artesanal, no sabemos. Seguramente si empezaríamos a producir cemento artesanal, también hubiera éxito. ¿No? ¿Por qué no? Sin embargo, de eso, pues todo es cuestión de precios, ¿no? Si el precio de producción o el precio de venta de un cemento artesanal, eh, por decir, de buena calidad comparativamente con los que producen las fábricas, es de menos precio, entonces la gente compraría. Pero seguramente no lo podríamos hacer cemento de buena calidad así artesanalmente, porque se necesita controlar, ¿no? Los porcentajes de los diferentes componentes, principalmente el carbonato de calcio, ¿no? Ya, entonces un poco de introducción respecto a estos elevados de calcio. Entonces, como ustedes verán en pantalla, ahí está la figura. Incluso si ustedes quieren, podemos entrar en YouTube y ustedes ver también algún video. Algún video pueden entrar. Mañana voy a presentarles, a ver, voy a buscar en YouTube algún video interesante de un elevador de cangirones y también de los otros tipos de transportes para mostrarles. Entonces, el elevador de cangirones, como ustedes verán, están compuestas de estos elementos componentes, de la bandeja, de la cadena o de la cinta o la rueda estrella de accionamiento, la rueda estrella tensora o del tambor de accionamiento y del tambor tensor, en fin. Y los tambores de desvío. Aquí en esta figurita, por ejemplo, estamos viendo que en el sector donde se encuentra, estoy mostrando con el puntero así en redondo, en el sector donde se encuentra la estación de accionamiento, para que haya un mejor, el ángulo de abrace sea mayor y además se evite que el material que cae del cangilón choque con el cangilón delantero, entonces hace este tambor de desvío, ¿no? O esta rueda estrella de desvío, ¿no? Porque esto es una cadena, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hacer la descripción de las partes componentes aquí, un pequeño esquema de las partes más importantes. Básicamente, el elevador de cangilones o transportador de cangilones, de manera similar que los otros tipos de transportadores, tiene pues elementos, eh, si bien no parecidos, pero elementos que puedan trasladar el material. En este caso, el elemento conductor o el órgano conductor, o mejor dicho, no vamos a decir órgano porque el cangilón es un elemento. El cangilón o bandeja es uno de los elementos más importantes del elevado de cangilones. Y el cangilón puede estar sujeto a una cadena o a una cinta, ¿no? Como ustedes verán ahí. Por ejemplo, aquí estamos viendo en este esquema de la parte inferior la figura 312, el esquema del elevador de cangilones, donde dice 1 motor. Por supuesto que yo a veces, aparte del motor, digo siempre estación de accionamiento. En la parte inferior está la estación tensora, ¿no? Que estoy mostrando así con el puntero, haciendo en círculos. Y en la parte superior está la estación de accionamiento. Entonces, dos, la caja reductora, por supuesto que una estación de accionamiento está compuesto de un motor, de una caja reductora, el 3 acople, 4 la bandeja y 5 la cadena. Creo que son los elementos más importantes. Por supuesto, aparte de eso, tiene la tolva de cargado que está aquí en esta parte inferior, la tolva de descarga que está en la parte superior, ¿no? Porque como se trata de
de un transportador vertical, pues tiene que transportar el material de la parte inferior a la parte superior. Las alturas pueden ser variadas. Creo que hay empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que trabajan con elevadores de cangilones hasta más de 100 metros de altura. Aquí en la fábrica de cemento Cogose, yo creo que debe estar también por ahí la altura, ¿no? Unos 80, 100 metros de altura deben tener los elevadores de cangilones que se encargan de transportar el carbonato de calcio crudo a la parte más alta de la planta, para que por en contracorriente ingrese los gases y calienten el carbonato de calcio crudo de una temperatura de, por decir, del medio ambiente, que es 20, 30 grados, hasta la temperatura por lo menos apropiada, ¿no? Porque en los hornos de quincerización, pues se quinceriza a más de 1000 grados, ¿no? Entonces, las tecnologías de la producción de cemento, a medida que pasa el tiempo, van mejorando para, para gastar menos energía, ¿no? Ya, entonces, sintetizando, las partes componentes serían lo más importante esto: la estación de accionamiento, la estación tensora, la estación tensora, por supuesto las bandejas o cangilones, la cadena o la cinta, ¿no? Porque hay que pensar que no solamente se utiliza cadena para como elemento traccional de este tipo de máquinas, se puede utilizar también cinta, o sea, la cinta transportadora que hemos estado hablando en el segundo tema de, del temario que hemos estado desarrollando de la parte correspondiente a transportadores, ¿no? Ya, entonces tenemos eso, las partes componentes. Aquí podemos ver con mayor claridad las bandejas, por ejemplo, los diferentes tipos de bandejas, su forma geométrica, que estoy poniendo con círculo, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, aquí en este esquema podemos observar las bandejas de las normas, ¿no? Creo que a nivel mundial hay normas de bandejas, y esas normas de las bandejas están clasificadas de acuerdo a la forma geométrica y al tamaño, ¿no? Aquí tenemos, yo estoy utilizando aquí la norma europea, inclusive las tablas para el cálculo de los elevadores de cangilones es de la norma europea. Entonces, aquí nosotros estamos clasificando lo mismo, estas bandejas, tomando en cuenta la norma europea. La bandeja A, la bandeja B, la bandeja C, la bandeja D. Ahí ustedes pueden ver en el lado derecho, en corte, la bandeja C, por ejemplo, como qué forma geométrica tiene en corte, la bandeja D qué forma tiene, y aquí en el lado izquierdo tenemos también su forma geométrica. Las bandejas más tradicionales son del tipo A y B, es lo que más se usa, principalmente esa es la forma geométrica de las bandejas más utilizadas en los cangilones, ¿no? Entonces por supuesto, de diferentes tamaños, ¿no? Cada uno de estos, por eso yo les comento que si tienen interés en ver catálogos, pues tenemos ahí en la biblioteca de la facultad, inclusive el catálogo que les he comentado de Jeffrey, ¿no? De fabricantes Jeffrey. Tenemos dos tomos del catálogo Jeffrey, donde en uno de los tomos pueden ver todas estas dimensiones geométricas de los cangilones, porque hay que ver que los cangilones tienen, pues, estas bandejas son diferentes tamaños, no son de un solo tamaño, ¿no? Pero la forma geométrica es la misma, ¿no? Ya, entonces, ese tipo de cangilones, pues los europeos lo clasifican en tipo A, B y D. Este tipo de A, B y D se utiliza para cintas de goma, ¿no? Que también pueden ser de PVC, ¿no? Entonces, A, B, D.
Las bandejas A, B, D se puede utilizar adosada a las cintas. Los tipos A y B se utilizan también cadenas calibradas. ¿Eso qué quiere decir? La cadena calibrada, por ejemplo, la cadena de bicicleta, que es un tipo de cadena articulada, y la cadena no articulada, que pueden ser de eslabones, como vemos aquí. Aquí, por ejemplo, lateralmente está sujeta con cadenas de eslabones. Aquí también. Son cadenas de eslabones, no son cadenas articuladas. Las cadenas articuladas son las cadenas parecidas a las de la bicicleta. Por supuesto que todo eso les voy a mostrar en vídeo el día de mañana. Antes de empezar las clases, de hacer el cálculo de los elevadores de cangilones, les voy a mostrar videos para que ustedes vean, ¿no?, cómo funcionan y cómo están instaladas estas cadenas a las bandejas o cangileros. No, la sujeción de las cadenas puede ser por la parte trasera de la bandeja o por las partes laterales también. Por eso aquí tenemos esas dos formas. Entonces, eh, clasificación de los elevadores de cangilones. Los elevadores de cangilones se clasifican tomando en cuenta el tipo de descargue que aquí estamos viendo en pantalla. Pueden clasificarse tomando en cuenta el descargue. Ahí tenemos cangilones de descarga gravitacional. Podemos ver la primera figura que estoy poniendo así en círculos con el puntero, ¿no? Es el descargue gravitacional. Por supuesto que es, como su nombre dice, el descargue gravitacional se descarga por gravedad, ¿no? Entonces, el segundo caso es el descargue centrífugo, que está también aquí en la segunda figura. Y el tercer descargue es central a través del eje lateral, ¿no? Aquí está, no creo que esté bien del eje lateral, es decir, que se puede descargar por la parte media del eje del, del tambor o de la rueda, ¿no?, de la rueda de estrella. Entonces, para entender mejor esto, pues se hacen estos gráficos y a veces, pues yo siempre me hago una, eh, una figura. Si ustedes observan, podemos también mostrar un elevador de cangilones, pues dibujando en, este, en esta aplicación de Jamboard, pero yo creo que el día de mañana lo vamos a hacer eso. Entonces, para que no estemos pasando de una pisada a otra. Entonces, en líneas generales voy a explicar de manera rápida en qué consiste el descargue gravitacional. Como ustedes verán, aquí hay la figura. Estas son las bandejitas que están de color por la línea circular, por de color amarillo. Ahí están ubicadas las bandejas en ambos casos. Y estas bandejas pues están graficadas. Por ejemplo, en el primer caso, por ejemplo, es descargue centrífugo, por si acaso. Parece que hablé mal hace dato. Porque lo que manda aquí en el descargue centrífugo es la fuerza centrífuga. Ustedes verán aquí eh, la figura o el dibujo esquemático del vector fuerza centrífuga, que está dirigida de la parte central de del tambor de accionamiento, ¿no? Radialmente está a la parte externa. La fuerza centrífuga es la que se dirige hacia afuera, ¿no? ¿No? Entonces,
En este caso, la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza gravitacional. La sumatoria vectorial de estas fuerzas, pues es la resultante, como ustedes verán ahí, R. Entonces, pero en este caso, el que manda es la fuerza centrífuga, es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza gravitacional, quiere decir que el descargue va a ser centrífugo y va a empezar el descargue del material en el segundo cuadrante, como ustedes ven aquí. Entonces, el material se dispara a partir del segundo cuadrante y se descarga por la fuerza centrífuga. A diferencia del descargue gravitacional, como ustedes ven en esta segunda figura, ahí está la gravedad, que es mayor que la fuerza centrífuga, y por supuesto que el descargue empieza en el primer cuadrante. Y se descarga el material por gravedad. Cae el material por gravedad, no por la fuerza centrífuga. Entonces, para entender todos estos conceptos de cómo se hace el descargue, nosotros podemos utilizar estas relaciones matemáticas. ¿No? Sabemos bien de que la fuerza centrífuga es, tomando en cuenta la geometría de de estas figuras que tenemos, R es el radio de la parte media del cángelo, la masa del material que se está descargando, y W es la velocidad angular, ¿no? Ustedes también saben bien que la fuerza centrífuga es la masa por la aceleración, ¿no? Pues la aceleración centrífuga. Y la aceleración centrífuga, en este caso, es R por omega al cuadrado, ¿no? Entonces, en el caso concreto de que si la fuerza centrífuga es mayor, aquí vemos estoy haciendo en círculos, mostrando esa ecuación matemática, mRw al cuadrado es mayor o igual a la fuerza gravitacional, mg. Si eso simplificamos, pues nos va a dar este resultado, ¿no? Que el diámetro para la fuerza centrífuga, mejor dicho, para el descargue gravitacional, el diámetro del tambor tiene que ser mayor o igual a 2 veces g dividido entre omega al cuadrado, ¿no? Eso verificamos. Una vez que calculamos esto con la velocidad angular, determinamos esa dimensión y aumentamos para que se cumpla esta desigualdad. El diámetro tiene que ser mayor o igual a 2 veces g sobre m, para un descargue centrífugo. Entonces, en el otro caso, pues tiene que ser a la inversa, ¿no? La fuerza centrífuga es menor que la fuerza gravitacional y pues ahí tenemos las desigualdades correspondientes, ¿no? Entonces, cuando llegamos a determinar el diámetro, para la fuerza gravitacional tiene que ser menor o igual que este valor, ¿no? 2g omega, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior, pues pueden ver estas ecuaciones matemáticas al final. Todo esto es física, ¿no? O sea, tampoco es... Ustedes saben que la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional, pues las definiciones están dadas en la parte correspondiente de, de dinámica. Y por supuesto, esta es una fuerza actuante, ¿no? Y es una fuerza actuante la fuerza centrífuga. Sin embargo, de eso, pues esa fuerza actuante, para el caso concreto nuestro, pues, también es una fuerza inercial. Entonces, aquí están todos los datos concernientes a estas ecuaciones que hemos estado hablando. Ahí está, la fuerza, cuando se realiza la descargue centrífugo, por ejemplo, dice, el descargue centrífugo, cuando la fuerza centrífuga es mayor,
Entonces quiere decir que el radio de curvatura de externo R1, el descargue gravitacional debe tener cangilones espaciados con un paso T. Bueno, esos detalles lo vamos a ver el día de mañana cuando estemos haciendo los cálculos. Sin embargo, de eso quiero decirles que lo que comanda aquí o que lo que define cuándo va a ser un descargue centrífugo o un descargue gravitacional es el diámetro del tambor o de la rueda estrella primitiva de accionamiento. Es el tamaño, ¿no? Y ese tamaño definimos por esta relación matemática que es el 322, nada más. Por supuesto que se hace un análisis más extensivo, incluso el día de mañana podemos explicar todo eso, para que ustedes conozcan también de manera física eh, las razones por las que se tiene un descarga centrífugo, un descarga gravitacional. Eso depende mucho de las condiciones de trabajo que nosotros implementemos en la máquina. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces se clasifica en descarga gravitacional, centrífugo y descarga central. Aquí dice de manera bien clara, ¿no? El descargue centrífugo cuando la fuerza es mayor que la fuerza gravitacional, ¿no? Y el descargue central es cuando la distancia del... Aquí es un aspecto importante, se debe tomar en cuenta, es el análisis matemático que se hace, ¿no? En esta figura, ¿no? Cuando, cuando esta resultante se extiende y choca con este círculo y que el radio es decir, la dimensión A que estamos simbolizando aquí, eso lo podemos hacer también en una figura del Jamboard. A ver, vamos a tratar de mostrar el Jamboard. Bueno, aquí tenemos una pizarra donde podemos dibujar estos esquemas. Entonces, si nosotros decimos que es un descargue centrífugo, por ejemplo, podemos hacer una figura así. Eh,
Bueno, ahí tenemos más o menos para que se ubiquen. Y le vamos a poner las líneas medias. Ahí. Entonces, son las líneas medias. Bueno, aquí podemos dibujar con otro colorcito de las bandejitas, puede ser de color verde, digamos, esas bandejas de los cangilones, así. Aquí puede estar la cadena, por decir. Entonces la bandeja ahí está, en la parte un poco más arriba. Podemos también dibujar otra bandejita. Entonces más arriba, en fin. ¿No? Y aquí ya y aquí puede estar la cadena, que podemos hacerlo de otro color, por decir, de color naranja, o mejor dicho, de color rojo. Le vamos a hacer la cadena. Aquí tendría que estar la cadena, por decir, una cadena de eslabones, ¿cierto? Ahí. Aquí lo mismo, en el retorno. El dibujo que estamos haciendo es pues, en la parte superior, ¿no? Aquí se encuentra, esta es, por decir, la rueda estrella. La rueda estrella de accionamiento. De accionamiento. Y en esta estrella estamos distribuyendo estos candilones, ¿no? Estos candilones o bandejas. Entonces, lo que quiero mostrarles es aquí cómo es el descargue, ¿no? Aquí se supone que está actuando la fuerza centrífuga, es decir, aquí en el centro de masa del cangilón, de aquí del origen. Después el centro. Entonces trazamos una recta, así, y aquí está actuando la fuerza centrífuga, Fc. Y la fuerza gravitacional, por supuesto, que está dirigida al centro de la Tierra, entonces trazamos así. Entonces, para el descargue centrífugo, la fuerza centrífuga es mayor o igual al peso de aquí, mg. Se supone que si nosotros dibujamos a través de estas líneas y de las flechas, son dos vectores. Este es el vector gravedad, es decir, el peso, mg, y esta es la fuerza centrífuga. Si sumamos, si hacemos una sumatura recta, pues trazamos paralelo y extendemos, por decir, esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que entre, un poquito más grande lo vamos a hacer para que en la figura entre el polo al interior de estos radios, porque este es el radio R del centro de masa, este es el radio interno,
la parte interna del cangilón. Digamos, no sé si es R1 o R2. ¿Sí? R2, digamos. Y la parte externa, R1. Entonces, cuando hacemos la suma, se supone que nos va a dar este resultado. Sumados, vamos a tener aquí el vector resultante. Y si prolongamos ese vector resultante, este es R, este es R, ¿no? Entonces aquí, la prolongación de esta línea de la resultante se intersecta aquí, a esto se llama polo P. La distancia a esta se llama A, del centro al polo. Cuando esta distancia del centro al polo es menor a R2, al radio R2, cuando A es menor a R2, quiere decir que el descargue es centrífugo. Y si este polo es mayor de R1, es decir, del radio R1, porque si en el caso contrario, esta misma figura no voy a volver a dibujar, en esta misma figura trazo más un tamaño mayor a la fuerza gravitacional para hacer el descargue gravitacional, entonces trazo un poco más grande. ¿Sí? Se nos está estropeando. Si trazo y hago una fuerza gravitacional mayor, no tan grande, porque si no en la figura no nos va a entrar, ahí nomás. Y esta fuerza centrífuga, por decir, lo dejamos ahí, un poquito menos, ¿sí? Sumados, porque hay que trazar paralelo, ¿no? Entonces, vamos a tener una resultante, la misma que se va a prolongar y va a intersectar aquí, que vamos a tener el polo. Entonces, este polo es la misma distancia A, como hemos hecho en el anterior caso, y representa esto pues que A es menor que, o mayor que, mejor dicho, es mayor que R1, que el radio externo, mayor que R1, ¿okay? Entonces se trata de un descargue gravitacional, ¿no? Entonces es el principio básico, o sea, de cómo se hacen los descargues, para que ustedes conozcan. Bien, como son estos los dos tipos de descarga gravitacional, pues se clasifican los dos tipos de descarga en los elevadores de Cangilones. Entonces, por eso se clasifican en descarga gravitacional, descarga centrífugo o descarga central. Por supuesto, en el descargue central se trata pues cuando A se encuentra aquí ubicado entre estos dos radios. Es decir, A es mayor a R2 y menor a R1, y entonces este es el descargue central. Esto podemos decir descargues, ¿no? Ya. Con esa explicación complementaria, yo creo que perfectamente van a entender
este gráfico que nosotros nos hemos planteado en la diapositiva que nos estaba explicando. No sé si tenía algo que preguntar, si no, entonces continuamos. Entonces, vamos a pasar a nuestra planilla, ¿no? Es esta. Entonces, esto es lo que he tratado de explicar, porque aquí las figuras son bastante pequeñas, no se ven bien. Ya, de esa manera entonces terminamos eso del tipo de descarga. También se clasifican los elevadores de conexiones por tipo de cargado, ¿no? Aquí tenemos cargado por excavación, por tolva de alimentación o mixto. Aquí estamos viendo las figuritas. Cuando hablamos por excavación, quiere decir que la misma bandeja del cangilón escarba y se carga. Pero para eso hay que suministrar el material en la parte inferior, ¿no? Aquí, en estas figuras, en la parte inferior. Y por tolva, aquí está la tolva. Siempre se carga en la parte inferior, esta es la tolva. Y cuando el cargado es combinado, ambas cosas, entonces se llama mixto, ¿no? Bueno, esos son los elementos más importantes. Por supuesto que complementariamente el día de mañana vamos a hablar de otros aspectos. Por supuesto que el elevador de cangilones tiene que tener una carcasa, porque si no, no funcionaría. Aquí está, esta es la carcasa o la parte de la cubierta, porque si no tuviera eso, pues, ¿cómo sujetaría la máquina, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior. Tiene que tener, ¿no? Esta estructura de soporte. Ya, entonces a continuación vamos el cálculo. Para el cálculo, lo mismo que en el caso de los transportadores que hemos desarrollado anteriormente, cinta, cadenas, siempre se parte de unos datos de cálculo, ¿no? Esos datos de cálculo pues están establecidas de acuerdo a nuestras necesidades, pero fundamentalmente está relacionado con estos aspectos que estamos detallando aquí en la parte inferior, en la página 49 que está aquí en esta diapositiva. Capacidad Q en toneladas hora, altura de transporte en metros, longitud de transporte también en metros, densidad del material, que son propiedades de los materiales. Sabemos bien que para hacer cualquier tipo de máquina transportadora tenemos que saber las propiedades materiales. Y dentro de esas propiedades materiales, pues los más importantes son la densidad, el ángulo granulométrico, eh, la abrasividad, el contenido de agua, ¿no? Entonces, y por supuesto, en algunas ocasiones también hay que tomar en cuenta una propiedad química que es muy importante, la corrosión, ¿no? Porque imagínense si un producto es altamente corrosivo y no seleccionamos de manera adecuada los elementos de la máquina, pues pueden corroerse rápidamente. Y esto les puedo poner como ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos transportar yeso en un elevador de cangilones, hay que tener mucho cuidado en seleccionar la bandeja. Si nosotros utilizamos como bandeja para transportar yeso, eso ni 24 horas va a durar la bandeja. Se va a perforar porque el yeso tiene azufre. Y en combinación el azufre, por supuesto, el azufre no está solito, ¿no? Forma parte de una composición química. Entonces, ese azufre generalmente está como sulfatos. Entonces, el sulfato mezclado con la humedad del agua es ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, esto es un tremendo producto químico que destruye los metales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en saber seleccionar las bandejas para transportar los materiales. Lo mismo podemos hablar para el transporte de productos vegetales, ¿no? Por ejemplo, la cebolla.
Ustedes saben bien que en Bolivia no se procesa la cebolla. La cebolla la comemos así picada en los almuerzos, en las diferentes comidas para darle sabor. Sin embargo, de eso, en los países del primer mundo procesan la cebolla, sacan el jugo y ese jugo se vende para hacer comidas también, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a procesar jugo de cebolla y vamos a elegir una bandeja de metal, pues lo va a destruir rápido. Entonces hay que saber esta propiedad química de los materiales orgánicos que son altamente corrosivos. Todos los vegetales de origen vegetal tienen ácidos orgánicos. Y si bien no son tan destructivos como los ácidos inorgánicos, igual van descomponiendo el material y por supuesto pueden transferirle el sabor a los alimentos de metal, ¿no? Porque un ácido orgánico mezclado con el metal, pues por eso se forma una capa fina o una capa de un color negro verduzco, en algunos casos, o negro nomás, ¿no? Negro pálido, negro. Entonces, esos son la descomposición de los metales en contacto de estos ácidos orgánicos, ¿no? Entonces, es importante esto que estoy hablando de las propiedades de los materiales. Ya. Entonces, en el caso de los transportadores de cangilones o elevador de cangilones, nosotros el cálculo lo hacemos en dos etapas. Un cálculo preliminar. Entonces, esto sirve para seleccionar la cadena o sirve para seleccionar el elemento traccional que es la cinta y por supuesto el cangilón. Entonces, para eso se determina el cálculo, o mejor dicho, hacemos en este cálculo preliminar, pues calculamos la potencia de accionamiento con esta relación matemática que estamos viendo aquí, el 332, donde multiplicamos la capacidad, ¿por qué? Por la altura, pero como la capacidad está dada en toneladas hora, hay que transformarla, por eso dividimos en 3.600 y multiplicamos por un coeficiente mu de mayoración, ¿no? Entonces, ese coeficiente mu está dado en las tablas para el cargado mixto. Para el cargado por extracción hay que sumarle y para el cargado por tolva hay que disminuir. Entonces, este mu sub 1 aquí nos dice que están las tablas. Entonces, vamos a ver las tablas. Aquí está, mu sub 1, coeficiente de la potencia. Entonces, este coeficiente mu sub 1 está establecida en función del tipo de materiales por piezas como remolacha, patatas, en fin, materiales fibrosos como cortados, remolachas, materiales granulosos como granos, en fin, ahí están los coeficientes mu sub 1 que se puede utilizar para calcular esa potencia. Está dada también en función de la capacidad, ahí está 5, 10, 20, 25, 250 toneladas hora, y la altura que hay que... O sea, ¿no? Entonces, esta tabla nos sirve para seleccionar este coeficiente mu sub 1 y efectuar pues el cálculo de la potencia. Esta no es la potencia real del motor, ¿no? Es solamente es un cálculo preliminar, entonces estamos calculando la potencia de manera inicial, ¿no? La potencia preliminar, se puede decir. Entonces calculamos con eso. Como tenemos que calcular la fuerza circunferencial, que es el elemento más importante. Si tenemos ya el cálculo de la potencia, reemplazamos en esta ecuación matemática de la potencia, despejamos la fuerza circunferencial y de ahí calculamos la fuerza circunferencial.
Con esta fuerza circunferencial nosotros vamos a las tablas, tanto de cadenas o como de cintas, para seleccionar este dispositivo, ¿no? Bueno, por otro lado, en el cálculo preliminar seleccionamos o hacemos la elección de la velocidad de transporte de estas tablas que tenemos aquí, de un rango que varía de 0,315 hasta 2,5. Lo mismo que hicimos en los transportadores de cadenas. En los transportadores de cadenas, por ejemplo, la velocidad de transporte es mucho menor que la de los cangilones. De las cadenas, por ejemplo, eran el máximo 0,63 metros segundo, ¿no? Y el mínimo 0,120, algo así. Entonces, en este caso, empieza con 0,315 metros segundo hasta un máximo de 2,5. Nosotros podemos seleccionar en ese rango, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del tipo de material que estamos transportando. Si el material transportado es pulverulento, pues siempre va a utilizar velocidades bajas, ¿no? Si el material es húmedo y bastante compacto, pues podemos utilizar las velocidades más elevadas, ¿no? 2,5. Porque a cuanto mayor velocidad vaya la máquina, es mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Entonces, otro aspecto importante en este cálculo preliminar es el cálculo y elección del cangilón. O sea, este cangilón que nosotros estamos hablando, las bandejas, hay que seleccionar de tablas en función del tipo de material que estamos transportando y en función del elemento traccional que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, nos sirve de ayuda para seleccionar las bandejas este gráfico, ¿no? Tenemos que utilizar el perfil del cangilón, que puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D. Entonces, esta tabla nos dice qué tipo de, para estas bandejas, qué tipo de descarga vamos a tener. Descarga gravitacional, centrífugo, ¿no? Aquí tenemos gravitacional lento, con interrupción, sin interrupción, que quiere decir que las bandejas tienen separaciones, por eso se habla con interrupción, o sin interrupción están colocadas una al lado de otras. Aquí por otro lado dice el elemento de tracción, cinta, cadena, cinta, cadena, cinta, cadena. Y aquí tenemos las propiedades de los materiales. Para materiales sueltos, fácil de descargar, como el carbón seco, en fin, utilizando este coeficiente, ¿no? Entonces, esto nos sirve, esta tabla, para elegir el cangilón, ¿no? Entonces, y su capacidad del cangilón determinamos de esta relación matemática que estamos viendo aquí. Q es 3600 por S por B por Rho por Psi. Sin embargo, de eso S nosotros podemos reemplazar por la volumen del cangilón, por el paso del cangilón, como vemos aquí. Esto. Aquí en la parte inferior vemos que la sección, porque esta misma relación que es capacidad de transporte, se utiliza para todas las máquinas transportadoras, ¿no? Y por supuesto para cualquier tipo de máquina también, ¿no? Solamente hay que adecuar esta ecuación matemática. Entonces, en este caso, nosotros en lugar de utilizar S, le vamos a cambiar por velocidad del cangilón, por el caso del cangilón, como vemos aquí. Multiplicamos por Rho, por B y C. Y de aquí despejamos la velocidad del cangilón por el paso del cangilón y calculamos el volumen del cangilón, ¿no? Entonces, eso se hace en el cálculo preliminar. Por supuesto que aquí hay toda una serie de tablas que sirven para seleccionar algunos datos. Por ejemplo, el paso del cangilón hay que seleccionar de esta tablita normalizada los pasos del cangilón para calcular el volumen, ¿no? Aquí, aquí. Si queremos determinar el volumen del cangilón, hay que seleccionar el paso del cangilón.
ese paso del cangilón podemos establecer de esta tablita 160, 200, 150 hasta 900 milímetros de paso. Y una vez que determinamos las características geométricas y las dimensiones geométricas del cangilón, pues calculamos la masa o el peso por metro lineal del cangilón, que es la relación entre la masa o peso del cangilón sobre el paso del cangilón, que se está dado en kilogramos metro, ¿no? Entonces, a continuación, hacemos el cálculo de las fuerzas traccionales, T1, T2. Así, nos hacemos este gráfico, partiendo siempre de la idea de que el transporte de cargas es vertical. Entonces, para determinar las fuerzas traccionales, determinamos o aplicamos el principio de D'Alembert, hacemos el diagrama del cuerpo libre y lo mismo determinamos aquí. En el ramal conductor, en el ramal conducido, la fuerza de tracción en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es determinar la fuerza traccional en el ramal conducido, que es T2. Hacemos diagrama del cuerpo libre, como lo vemos aquí en el lado derecho. Reemplazamos las fuerzas actuantes y pues determinamos esta sumatoria de fuerzas igual a 0 y despejando tenemos la fuerza traccional mínima, que es T2. Esta fuerza traccional mínima nosotros utilizamos para calcular la fuerza traccional T1, que es la sumatoria de la fuerza circunferencial más T2. Esa fuerza circunferencial calculamos también aquí con ayuda de la potencia, ¿no? En este gráfico aquí, esta fuerza circunferencial se utiliza la misma en este cálculo, esta misma fuerza circunferencial. De esa manera nosotros calculamos T1 y T1 pues se asume más o menos que va a ser la fuerza admisible de la cadena o de la cinta. Y con eso elegimos el elemento traccional, que puede ser una cinta o una cadena. Por supuesto que hacemos algunos aquí, algunos cálculos preliminares para que se tenga una idea clara de lo que significan estas fuerzas traccionales. T1, por ejemplo, si se trata de cinta, hay que hacer estas pruebas. Utilizar el principio de D'Alembert, ¿no? Y ese principio de D'Alembert está relacionado con las fuerzas traccionales y la fuerza circunferencial, ¿no? Ya, entonces, luego que hacemos este cálculo preliminar, que sirve fundamentalmente para seleccionar la cadena y el cangilón, en este cálculo preliminar, eso es lo que hacemos. Como ustedes verán, por ejemplo, aquí, este cálculo preliminar nos sirve para determinar y seleccionar la cadena y el cangilón o bandeja. Nada más. Entonces, a continuación, lo que hacemos es un cálculo, si bien no exacto, un cálculo más apropiado, se puede decir, tomando en cuenta las resistencias, ¿no? Así como hemos hecho en los transportadores de cinta y cadenas, ¿no? Hay que hacer el cálculo de las resistencias. Cuando hablamos de resistencia, se supone que en todos los casos que estamos utilizando resistencias, utilizamos un método estático para solucionar un problema dinámico, porque el transportador se mueve, no es estático. Pero haciendo uso de estas herramientas de las matemáticas, pues calculamos las resistencias. Entonces tenemos un conjunto de resistencias a lo largo mejor dicho, un conjunto de resistencias que nosotros podemos calcularlo utilizando siempre la definición de la física, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, resistencia en el cargado. Se supone que durante el cargado hay una resistencia friccional. En este caso, esa resistencia friccional la estamos llamando resistencia en el cargado, que es la normal, que es Q1G, y multiplicado por este coeficiente C1, ¿no? Este coeficiente C1 también se determina de la tabla 337
que seguramente aquí tenemos, aquí está, 337, ahí están las tablas. De estas tablas se selecciona C1 en función del tipo de material y de la velocidad de transporte del cangilón, ¿no? Por ejemplo, granos. Entonces, para una velocidad de transporte de 0,8 metros segundo, tenemos el C1 que varía entre un rango de 1 a 2,5. Si transportamos hulla, digamos, o carbón, lo mismo, ¿no? Lo seleccionamos. Entonces, ese coeficiente mu1 calculamos así. La otra resistencia que tenemos es la resistencia para elevar el material, lo mismo que en el caso de los transportadores de cadenas. Hay que multiplicar la masa por metro lineal del material que es sub 1, GH Q sub 1 se calcula lo mismo que calculamos en los otros tipos de transportadores. Es la relación o proporción entre la capacidad dividido entre 3,6 y dividido entre la velocidad, ¿no? No sé si en esta página posterior tenemos, no tenemos, pero esa capacidad pues se calcula de esa forma, ¿no? O sea, me refiero, se calcula Q sub 1 como la proporción entre la capacidad de transporte Q mayúscula dividido entre 3,6 y dividido entre B, la velocidad de transporte, ¿no? Esos datos tenemos, calculamos eso y reemplazamos aquí, porque G es la aceleración de gravedad, H es la altura, ¿no? Esto es resistencia para elevar el material a la altura H. Aquí tenemos inclusive un gráfico. Entonces, la otra es resistencia friccional. Aquí ya prácticamente estamos hablando de resistencia friccional netamente friccionales por efecto del peso en los elevadores oblicuos. En este tipo de transportadores oblicuos, pues va a actuar el peso propio del material y el peso propio también de la bandeja o del sistema de conducción del material y de la cadena. Entonces, nosotros lo que hacemos es, primero, del material, es la norma, que es la norma, es Q1G por HM, por supuesto, por ser inclinado, estamos tomando en cuenta eso, la HM sobre tangente delta, y multiplicado por el coeficiente friccional mu sub 2. Entonces, el ángulo delta podemos calcular utilizando esta función trigonométrica, seno de delta es HM sobre L, ¿no? Esta longitud y esta altura conocemos y podemos calcular el ángulo de inclinación. Bueno, entonces la otra resistencia friccional por efecto del peso propio de la banda, en este caso, y del cangilón, hay que sumar el peso del cangilón, Q sub 2, y Q sub 3 es el peso del... No, Q sub 3 es del cangilón y Q sub 2 de la cadena, se suma ambos y se utiliza pues la altura correspondiente dividida entre tangente delta, ¿no? Aquí para rozamiento de silicón se puede utilizar mu sub 2 como 0,2. Cuando tenemos apoyos de cofinete 0,15, apoyos de rodamientos 0,05. Otro aspecto que hay que calcular aquí son las resistencias en el equipo tensor. En el equipo tensor hay que calcular de dos formas, uno para tambor, cuando tenemos resistencia en el tambor, y otro resistencia en la rueda de tensor, que son estas relaciones, que son parecidas a lo que hemos hecho, solamente con la única diferencia de que resistencia en el tambor es Z medios más fuerza admisible por un coeficiente C. Esto lo vamos a definir el día de mañana en el Jamboard. Puede escribir porque está distorsionado, ha salido distorsionado al pasar de un sistema a otro. Entonces son las resistencias en la cinta y resistencias en la rueda estrella, porque hay dos alternativas. Podemos utilizar cadena o cinta en los elevadores de cangilones. No solamente cadenas, ¿no? Ambos. Entonces, esos cálculos hacemos en función de estos datos que nos planteamos
unos datos, de sugerencia para no tener dificultades. Entonces, lo mismo hacemos la resistencia en el tambor de accionamiento. En este caso ya estas ecuaciones están bien hechitas, no están distorsionadas. Entonces, para el caso de la cinta, por ejemplo, calculamos con esta relación. Para el caso de la rueda estrella de accionamiento, con esta otra relación. Entonces, y finalmente lo que hacemos es el cálculo de la fuerza circunferencial. Esa fuerza circunferencial, sabemos que la fuerza traccional máxima tiene que ser mayor que la fuerza traccional mínima, entonces resta, aquí como estamos viendo, aquí, Fc T1 menos T2. Por supuesto, se hace el diagrama del cuerpo libre para determinar las fuerzas traccionales T1, T2, aquí como estamos viendo. Eso ya ustedes han visto en los otros tipos de transportadores, o sea que no debe haber dificultad. Se hace la sumatoria de las fuerzas traccionales en el lado conductor y las fuerzas traccionales en el lado conducido, ¿no? Aquí en este caso le estamos llamando ramal de la izquierda, ramal derecho. Una vez que se calcula eso, se tiene las fuerzas traccionales T1, T2, se resta y se puede tener la fuerza circunferencial correspondiente, que es esta, ¿no? Fc. En este caso es la sumatoria de todas las fuerzas actuantes, F1, F2, o sea, las resistencias, F1, F2, F3, más 2 F4, más F5. Como aquí no hemos calculado todavía la fuerza en la rueda tensora de accionamiento, o mejor dicho, en la fuerza en la rueda de accionamiento, es decir, en la rueda estrella de accionamiento o en el tambor de accionamiento, entonces lo que se hace es, una vez que se determinen estas fuerzas traccionales, recién se calcula esta fuerza en la rueda estrella, porque para eso hay que tener estos datos de T1 y de T2. Entonces, una vez que se tiene eso, pues recién podemos calcular la potencia del motor. O sea, la fuerza circunferencial sumamos con la fuerza en la rueda estrella de tensora o en la rueda estrella de accionamiento y en la rueda o en el tambor de accionamiento y calculamos la potencia. Y esa potencia nuevamente verificamos si es cadena, pues hay que determinar todavía la fuerza dinámica. Y todos los pasos hacen lo mismo que en los transportadores de cadenas, ¿no? Por supuesto. Si se trata, digamos, de verificar la fuerza admisible del elemento seleccionado, en este caso del elemento traccional seleccionado, que puede ser una cadena o cinta. Entonces lo que hay que hacer es, si se trata de cadena, pues calcular todavía la fuerza dinámica, ¿no? Aquí, con la fuerza dinámica en las cadenas se manifiesta en las ruedas estrella, ¿no? Entonces hay aceleración al pasar la cadena por las ruedas estrella, hay aceleración. Entonces esa aceleración máxima se utiliza para calcular la fuerza dinámica. Y la fuerza dinámica se suma a la fuerza traccional máxima estática, que en este caso T1, y eso tiene que ser menor o igual a la fuerza admisible, como estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces estamos repitiendo lo que hemos hecho básicamente en las anteriores lecciones. Se utilizan los mismos principios, el mismo procedimiento, con la diferencia de que algunas fuerzas o resistencias se calculan con ayuda de tablas, ¿no? Como estamos viendo aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a poner esto, ¿no? Por ejemplo, la resistencia en el tambor de accionamiento. Aquí hay que seleccionar de las tablas los coeficientes C2, mu3, por supuesto, mu3 es un coeficiente universal, eso no es ninguna equidad, pero el C2 es exclusivo para este tipo de transportadores y que está establecida aquí en nuestras páginas, ¿no? C2, por ejemplo, vamos a ver dónde está. Ahí está, mu1, aquí está. Para calcular la resistencia flexional en los tambores, hay que utilizar este coeficiente de flexión C2.
Y eso depende del diámetro del tambor, ¿no? Y de la resistencia del núcleo de las bandas transportadoras, ¿no? Entonces, ese coeficiente, por ejemplo, para número de lonas, si tiene 5 lonas, entonces viene en este rango. Por decir, para un diámetro de tambor de 710, vamos a tener pues en ese rango, 0.051 hasta 0.053. Debemos entender que todas las tablas que se tienen para calcular los coeficientes son pues coeficientes establecidos en laboratorio, son coeficientes empíricos, ¿no? No son coeficientes calculados, son coeficientes que se determinan en laboratorio, ¿no? Y de un estudio bastante profundo, ¿no? No hay que pensar que suficiente es que se hagan unas pruebas. Se hacen cientos de pruebas y de eso se saca la media. Entonces, estos datos son datos medios, ¿no? Ya. Bueno, de esa manera terminamos. El día de mañana vamos a hacer el cálculo de un ejemplo numérico. Y por otro lado, les voy a mostrar también videos de cómo funcionan estas máquinas. Los elevadores de Canjilón puedes ver, las cadenas, en algunos casos también cómo se fabrican, porque las máquinas transportadoras no son difíciles de fabricar. Como tienen pocos elementos mecánicos, además, ningún elemento mecánico es tan complicado para fabricar, ¿no? Por supuesto que muchos de los elementos y órganos de trabajo hay que comprarlos. Las cadenas hay que comprarlas. Puede ser que en algunos casos las ruedas estrellas también hay que comprarlas de los fabricantes. Los tambores sí se puede fabricar. Las cintas hay que comprarlas. Los motores hay que comprar, la caja de electro hay que comprar, los acoplos, todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este tipo de máquinas es la estructura de soporte, la carcasa, digamos, y algunos elementos mecánicos, ¿no? Entonces, ya, de esa manera entonces concluimos esta clase. El día de mañana vamos a hacer el cálculo numérico. Y por supuesto el día de mañana también les voy a dar las tareas. En uno solo voy a dar tareas para la próxima semana, tanto de transportador de cinta como, mejor dicho, tanto de transportador de cadenas como transportadores o elevadores y cajerones. Listo, jóvenes. No sé si tiene algo que preguntarme. Si no, pues nos despedimos. Hasta mañana. Ya, hasta el día de mañana, jóvenes. Hasta 11:15 de mañana. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Sí, no. Mañana dije. Mañana. Hasta mañana. Ya, me despido entonces de todos. Hasta mañana, ¿eh?